algo así, ¿no? Una ranita iba caminando, ajá. Una ranita iba caminando, no sé qué, no sé cuánto, es el dojo, es genial. Perfecto. Muy buenas cojáis, bienvenidos un día más al canal del Dojo del Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, en una de las dojo charlas que, bueno, la semana pasada no os pude traer porque ya os lo comenté en el canal. Tema de horarios, estoy ahora trabajando bastante jodido en general, tengo un horario chungo porque tengo turnos rotativos, lo que implica que trabajo de mañana, tarde y noches, trabajo 6 días a la semana, por ende descanso 1,5 y estoy bastante, bueno, machacado en ciertos días, no siempre, pero ciertos días, porque hay días que obviamente hay más trabajo que otros. Concretamente el día que no hice la dojo charla fue porque tuvimos mucho trabajo esa semana y, bueno, pues básicamente estaba reventado, no pude grabar nada. Hoy vamos a hablar de un tema en referente a un vídeo que ha subido Jorgito Mendíaz, ¿vale? Me lo he visto un par de veces el vídeo, sobre el tema de que, bueno, él lo ha titulado como los decks se estancan en Yu-Gi-Oh! O algo así por el estilo, o el estancamiento de los decks o algo así. Y bueno, me pareció un tema interesante, le pregunté a él si tenía algún inconveniente en que subiese pues una respuesta, ¿no? Lo cual, pues obviamente, como es muy buena onda Jorgito y en general nos llevamos bien, pues obviamente me dijo que no. Y abajo os voy a dejar en la descripción el enlace al vídeo, pues para que veáis también la opinión de Jorgito al respecto y os veáis el vídeo de Jorgito, porque a final de cuentas este vídeo lo que voy a estar haciendo es responder a ciertos puntos que pone Jorgito en su vídeo que yo en este caso estoy en desacuerdo, ¿vale? Estoy en desacuerdo con Jorgito en ciertos puntos, pero no estoy de acuerdo en el, digamos, cuerpo general del vídeo. Lo que pasa que creo que Jorgito lo enfoca en un punto incorrecto y que nosotros el punto que yo creo que es el correcto ya lo hemos tratado en otro vídeo en el canal, en otra dojo charla concretamente, os lo mencionaré después. Y bueno, para ello pues me he hecho aquí una pequeña chuleta, como la otra vez con lo de la banlist, pues para no dejarme nada en el tintero, porque sí que es cierto que Jorgito ha puesto varios temas sobre la mesa y yo me gustaría pues tratarlos, no uno por uno, pero sí desglosarlos un poquito, porque hay en ciertas cosas en las que discrepo más que en otras y demás. Bueno, hoy pues estamos aquí grabando, ya habréis visto un poquito la intro, no la habré hecho muy larga, es el Parque de la Paz, es un pequeño parque que hay cerca de mi casa y bueno, no quería tampoco patearme medio Valladolid, es un sitio que es bonito, es tranquilo hasta cierto punto y bueno, pues he decidido grabar aquí, ¿vale? Ahora se levanta el viento como es ya normal, que me pongo a grabar y sople el viento cuando hemos tenido días calurosos en los que no ha habido nada de viento, pero bueno, así es el destino. Bien, hablando del tema, ¿no? Por ir al grano directamente, Jorgito ha hecho un vídeo en el que menciona que los arquetipos se están estancando en Yu-Gi-Oh! Habla de varios puntos, siguiendo el orden del vídeo, que es lo que vamos a tratar, pues es con lo que vamos a ir hablando. Y yo, en lo que estoy en desacuerdo es en el tema de que sean los arquetipos lo que se está estancando. Yo creo que sí que está habiendo un estancamiento en Yu-Gi-Oh!, pero no es en el tema de los arquetipos en sí, sino que es un tema basado más en la Power Creep, que esto lo mencionamos en el vídeo que estuvimos hablando con Jenai, comparando la Power Creep de Digimon con la de Yu-Gi-Oh!, ¿vale? Os lo dejaré por aquí una etiquetita para que lo vayáis a ver. ¿Por qué os menciono este vídeo? Bueno, más que nada porque ahí al final sobre todo os comento lo que está pasando un poquito en ciertos arquetipos de Yu-Gi-Oh!, por el tema de las mecánicas, cómo los plantean y cómo esto está haciendo a que se pierda cierta originalidad, por así decirlo, en los mismos, ¿no? Y yo creo que es ahí donde está el estancamiento que menciona Jorgito, no tanto en cuanto dentro de los propios arquetipos, sino a la hora de, dentro del propio juego, la Power Creep que se está generando y cómo está llevando Konami el juego, ¿vale? Pero aquí lo que vamos a hacer es hablar del vídeo de Jorgito, vamos a mencionar las cosas que ha dicho Jorgito y vamos a poner los puntos en contra, ¿no? En este caso, ya voy a ir punto por punto con lo que menciona Jorgito en el vídeo. Ya aquí, Jorgito empieza mencionando que en OCG hay un problema con el tema de que ciertos... Bueno, él menciona que hay mazos que siempre se juegan, que llevan mucho tiempo jugándose, pone el ejemplo de Sky Striker, por ejemplo, y acaba poniendo... Bueno, es como la tesis principal del vídeo, pero empieza con un ejemplo basándose en el OCG, mencionando de que en el OCG estos mazos se siguen jugando a día de hoy. Y menciona el ejemplo de Sky Striker, ¿no? Esto lo iremos viendo a lo largo del vídeo, realmente, como ya os digo, es la tesis del vídeo de Jorgito, entonces mencionaremos varias contras a los argumentos de Jorgito en referente a esto, pero sí que es cierto que he de decir que sí que es verdad que hay mazos que se siguen jugando a día de hoy, como Sky Striker,
como por ejemplo menciona Jorgito el Orcust, menciona también el Sword Soul, ¿vale? Yo añadiría ahí, por ejemplo, el Salamangreat, pero no estoy de acuerdo con Jorgito en lo que menciona de que sean mazos que estén estancados en Yu-Gi-Oh, ¿vale? Porque yo creo que un punto que no pone Jorgito sobre la mesa es el entorno competitivo, ¿vale? Hace una mezcla un poco rara, Jorgito, haces una mezcla un poco rara si estás viendo este vídeo, porque mencionas el competitivo por un lado cuando hablas, por ejemplo, de mazos como el Castira, pero luego mencionas estos mazos que, ojo, no es que no sean competitivos, y sí aparecen en competitivo, y voy a poner hasta más ejemplos. Puede que alguno ya lo hayas puesto y no lo haya mencionado, porque se me haya olvidado, pero bueno, voy a poner algunos más ejemplos. Pero hay que diferenciar que competitivamente hablando, estos mazos, pese a que son buenos, no todos topean siempre, no todos están topeando, y sí que es cierto que lo que estamos viendo es que hay mazos que sí que están topeando, que son mazos nuevos, ¿vale? Entonces, yo creo que en ese punto, hasta cierto punto, tienes algo de razón, sobre todo por la parte de Sky Striker, pero creo que estás bastante errado en general. Bueno, lo que comentabas del tema de OCG. Bueno, en OCG es que además pones el ejemplo de Sky Striker y me parece el peor ejemplo en cuanto a la tesis que quieres defender con el estancamiento de los decks, ¿vale? Porque Sky Striker es un mazo que, por suerte o por desgracia, en OCG gusta demasiado. Y no gusta solo por la jugabilidad del mazo. Gusta por los personajes. Gusta por el merchandising. Gusta porque está basado en un anime que es Infinity Stratos, que, bueno, gusta bastante en Japón. Gusta porque Japón, todo lo que sea temática animu, todo lo que sea temática con chicas, digamos, una edad entre 16 y 18 años, un poco lolis y demás, gusta mucho. ¿Qué acaba pasando? Que obviamente Konami es una compañía que quiere sacar dinero, quiere generar dinero, y para ello pues tiene que vender. Ya hablaré en un vídeo a futuro, porque quiero tratarlo, de cómo funciona Konami como compañía respecto a el tema de generar arquetipos, de generar merchandising y de vender, porque me parece que tiene un sistema... La policía, lo cual no es raro por estos barrios, pero bueno, qué puntual. Bueno, lo que comentaba, lo cual no me parece un buen sistema de marketing o un objetivo de marketing a día de hoy, ¿vale? Me parece que está obsoleto. Y bueno, tiene que ver con que sea una empresa japonesa. Esto ya lo hablaremos en un futuro, porque me parece un tema muy interesante, y hablaremos cómo hay empresas de Japón que tenían este problema y que lo han ido subsanando, y creo que Konami muy lentamente lo va haciendo, pero tiene que ponerse las pilas en este aspecto. Pero eso es harina de otro costal, no vamos a hablar de ello ahora. El tema es que en OCG, obviamente, esto vende mucho, ¿vale? Sky Striker en concreto, y por eso no me parece el mejor ejemplo que podías poner, aunque no creo, o sea, aunque creo que es el ejemplo más válido para justificar el argumento que quieres decir, pero no me parece el más válido como realmente una justificación. El tema de Sky Striker es que es un arquetipo que nunca ha muerto. Nunca ha muerto, en OCG nunca ha muerto. Porque aunque baneasen cosas y se dejase de jugar el mazo seguía estando vivo, por así decirlo de manera muy ñoña, en el corazón de los japoneses. Porque sacaban el manga de Sky Striker, sacaban producto de Sky Striker. Recordemos que la caja de Mama, ¿vale?, que vino aquí en TCG, que fue tremenda mierda en comparación a lo que salió en Japón, que eran las Mystery Shiny Box, que yo quise traerme un par de Japón, pero no pude. O sea, yo no fui a Japón, ¿vale? Digo, que quise traerlas pues comprándolas y demás a Japón, pero no pude porque las tiendas que las tenían no las vendían. Estas cajas tenían un punto muy chulo, ¿vale? Y es que eran misteriosas. Tú comprabas una caja, todas tenían el mismo envoltorio, pero tú al abrir el envoltorio podías tener 4 posibilidades distintas, que son los 4 soportes que acabaron recibiendo en OCG. Que fue el tema de, bueno, temáticas, ¿vale? Más bien, de Witchcrafter, de Sky Striker, de Mayakashi y de Lodishizu, si no recuerdo mal. Y lo que acabó pasando, pues básicamente es eso, que tú abrías la caja, tenía el aspecto de ese arquetipo, y tenían las fundas que venían aquí en TCG, eso se mantuvo, venía un sobre más de cartas, ¿vale? Eso se retiró aquí en TCG, y lo que más, a mi criterio, me tocó los
huevos, por así decirlo, venía un acrílico, que es una gilipollez, ¿vale? Pero era un acrílico transparente del artwork de Raye, perdón, la Yuki, una de los Mayakashi, de las Witchcrafter ahora mismo no me acuerdo cuál era, y de la otra tampoco, ¿vale? Pero bueno, el caso, venía un acrílico, que es estos chismes transparentes que tú lo pones sobre una peana y tal, y es una gilipollez, pero está bien, es un aderezo, es algo nuevo, es algo chulo para el producto, para, oye, coleccionar los 4, que sientas que ya que estás pagando entre 20 y 30 euros en el caso de España, 20-30 dólares en el caso de Estados Unidos, un poco Latinoamérica también, pues sientas que al menos, yo qué sé, estás pagando por algo a mayores, ¿no? Pero además, por un producto distinto, ¿no? Porque en teoría Mama es de estos productos que serían como distintos, ¿no? No son un main core, no es una expansión, pues son como los Ghost from the Past, ¿no? Que ahí, pues por ejemplo, en Ghost from the Past pagas, bueno, que no es lo mejor, pero bueno, pagas la posibilidad de que te salga una Ghost, ¿no? Aquí, pues bueno, al final de cuentas, nada. O sea, Mama, a mí me pagas ya solo que te salgan las fundas, ¿no? Que esto ya salía en OCG. Luego, aparte, el aspecto de la caja, en OCG molaban un huevo. Aquí, pues bueno, no estuvo mal, pero tampoco es que fuese para tirar cohetes. El interior te venía un cacho cartón con las cosas dentro sueltas y ya está. Pero bueno, eso también podría ser un tema para hablar a futuro, sobre el tema de cómo está cambiando la presentación de los productos en Yugi. Pero bueno, entonces, en ese caso el Sky Striker, pues obviamente no es un mazo que haya muerto en ningún momento. Entonces, es obvio que cuando la gente le gusta tanto, se genere fanservice. Y el fanservice lleve a cartas nuevas. Y las cartas nuevas, que por cierto la mayoría son bastante malas, lo tenéis en el vídeo que hice el deck profile justo este lunes, y podéis verlo ahí, solo juegas una carta del soporte nuevo. Pero bueno, el hecho de que salgan cartas nuevas implica que la estrategia se renueva. Esto es un punto que mencionas más adelante en el tema del vídeo, ¿no? Sobre... lo tengo por aquí apuntado. Mencionas algo así como que salgan cartas genéricas nuevas buenas para esos mazos, que salgan cartas de soporte y que estén fuertes y que hagan que el mazo se juegue. Enhorabuena, Jorgito, has descubierto lo que es un soporte a un arquetipo. Va de coña, ¿eh? Pero bueno, que eso, o sea, es normal que saquen soportes. Y yo prefiero que saquen soportes. Y a mí me gusta que estos mazos puedan seguirse jugando. Y me gusta que sigan teniendo soporte para que pues, su jugabilidad mejore, evolucione y demás. No porque me guste el Sky Striker, porque ni siquiera me gusta el arquetipo. Pero sí porque me gustan otros arquetipos, me gusta poder jugar esos arquetipos a futuro. Me gusta que esos arquetipos incluso puedan llegar a romperse en cierto momento, aunque luego se vayan a la mierda por una banlist, pero me gusta poder haberlos, yo que sé, disfrutado durante un momento. Me acuerdo del Buster Blader cuando se jugó, no sé si era la Branded mucho, bueno, que se jugó, no, la Dragon Link, cuando estuvo la Dragon Link muy en formato, que llegó a jugarse Buster Blader simplemente porque hacía contra la Dragon Link, y a mí eso me encantó. Entonces, siempre está guay ese tipo de cosas, ¿no? Y ya te digo, en el caso de Sky Striker no me parece el mejor ejemplo que hayas podido elegir. Luego mencionas, por no enrollarnos mucho en este tema, eso, que ciertos decks siempre se mantienen en el formato y que nunca salen y que esto hace que se estanque el juego. No es verdad, o sea, yo te digo, no es verdad en un entorno competitivo. Al final de cuentas esto siempre hay que plasmarlo en un entorno competitivo, porque el entorno competitivo es el que mueve realmente las estrategias, ¿vale? Así como el jugador fan es el que vende el producto, o sea, es el que compra, perdón, el producto, y es al que se le vende el producto porque es el que más compra producto como tal, porque al final la gente competitiva, cuando sale la expansión, no compra a sellado, que es lo que le interesa a Konami, sino que va a páginas, compra las cartas a tocateja que necesita para el mazo y se acabó. No hace una inversión a mayores. Entonces el jugador fan es el que mueve el dinero en Konami, pero el jugador competitivo es el que mueve la estrategia. Porque el jugador competitivo es el que acaba determinando si una estrategia es buena o no. Es el que acaba determinando que Konami saque una determinada estrategia en determinadas rarezas, como se vio el caso de la Casti, que saliese en secreto, o la Sprite, que saliese mucho en secreto. Es el que acaba determinando qué se va a vender en la caja y qué no. ¿Qué va a vender la caja y qué no, más bien? ¿Vale? Así como el jugador fan lo que determina es básicamente comprar el sellado, el jugador competitivo es el que determina que si sale cierta carta staple, si sale cierto arquetipo en determinada rareza o lo que sea, vaya a hacer que ese producto se venda. Porque va a hacer que... Porque o sea, los mazos de Yugi siguen una ruta, ¿vale? O una pauta cuando son mazos competitivos y mazos muy caros. De entrada están carísimos, están por las nubes los precios y los compran solamente aquellos que, o tienen mucho dinero obviamente,
o que son jugadores competitivos que van a jugar en un evento cercano y quieren invertir en ese mazo porque ese mazo va a ser legal en ese evento, ¿vale? Eso lo vemos mucho cuando hay, yo que sé, ICS, nacionales, etc, y coincide con que la expansión sale, yo que sé, unas semanas o 2 semanas antes, y entonces la gente compra, ¿no? Entonces ahí están los precios súper caros, y la gente que lo compra son los jugadores competitivos. Luego empieza a haber, después, cuando bajan las preventas, cuando ya no hay preventas, cuando empiezan a abrirse varios productos por parte, varias cajas por parte de las tiendas y demás, se estabiliza ligeramente el precio. Pongamos, por ejemplo, el campo de los Casti, ¿vale? Pasó de preventa, te salían unos 80, entre 80 y 60 euros. Y al acabar la preventa, los tenías entre 60 y 45 en el mejor de los casos, pero bueno, digamos un promedio de 50 a 55 euros. En ese punto es cuando ya ciertos jugadores, como es por ejemplo mi caso, ¿vale? Que yo no soy un jugador competitivo per se, no voy a ir a los torneos, pero sí que me gusta a lo mejor esa estrategia y tengo la opción de llegar a comprarla porque a lo mejor pueda tener ese dinero, entramos en el pool de jugadores que compran esa estrategia. Después sigue avanzando un poco el meta se estabiliza, sale a lo mejor una expansión más, un par de expansiones más, y estos mazos, pese a que a lo mejor no han sido tocados en Ballis, no tienen un decrecimiento de precio muy grande, pero a lo mejor bajan un poquito. ¿Por qué? Porque ya ha habido varios torneos, ya se ha visto la eficacia del mazo, ha podido ser más bueno, menos bueno, ha tenido un desempeño, la gente a lo mejor ya no quiere jugar ese mazo, los jugadores competitivos, y lo venden, a lo mejor quieren venderlo súper rápido para comprarse otro mazo meta que les guste más, o que haya salido nuevo. Entonces a lo mejor puedes adquirir esa carta, por ejemplo el campo que mencionábamos, en vez de por esos 55 o 60 euros, lo puedes conseguir por 40, 45, 35. Entonces ahí va entrando más gente en el pool de jugadores que adquieren esa estrategia. Y después ya por último tenemos básicamente cuando ya salen ya varias expansiones y decrece el precio de la carta mucho. O ha salido una banlist que toca mucho el mazo y hace que el mazo decrezca bastante en tema de precio, como es el caso por ejemplo de este campo de Castira, que ahora lo tenéis por 20 euros, 20 dólares, lo cual ya hace que muchísimos más jugadores puedan entrar al pool de jugadores que juegan ese mazo porque les sale mucho más económico, ¿vale? Entonces ese es un poquito el proceso que tienen los mazos en Yugi cuando son competitivos, y esto es lo que mueve un poquito esos mazos. Y esto es importante a la hora de mencionar qué mazos entran, qué mazos... O sea, por qué vemos, por ejemplo, mazos como el Sky Striker, el Orcus cuando ha estado, el Gouki, por ejemplo, en su momento, Dino es un claro ejemplo, el Dragon Link, que también mencionas, Jorgito, se mantienen un poco en el formato. Y eso es porque hay ciertos jugadores que serían los del pool en el que quizás entraría yo, y luego, o sea, el que he mencionado en el que entraría yo hacia abajo, que son jugadores que a lo mejor no quieren hacer una inversión de 80 euros, 70 euros en una carta, obviamente teniendo que comprar sus respectivas 3 copias, pero quiere jugar competitivo. Entonces hay ciertos mazos Rogue, hay ciertos mazos Tier 2 que siguen manteniéndose dentro del formato, que nosotros lo que hacemos es, pues en lugar de, como son funcionales, pero no son el mazo roto del momento, pues simplemente tiramos con ellos. ¿Y con esto qué vamos a conseguir? Bueno, pues somos conscientes la mayoría de ellos de que no vamos a llegar a lo mejor al top 1, pero podemos llegar a topear a un top 5, un top 6, top 8, algo por el estilo, ¿no? Porque son mazos que siguen siendo consistentes, pero obviamente nos vamos a encontrar con el mazo bueno del formato y nos va a barrer, no tiene mucho más, o sea, es ser un poco lógico. Entonces, no estoy de acuerdo en lo que mencionas de que el juego se estanca en estos arquetipos, porque ahí tienes un ejemplo. Cuando salió Castira, se jugó Castira y todo el meta fluyó hacia Castira. Cuando salió Tier Lament con Sprite, cuando salió la expansión esta Power of the Elements, el meta cambió de dirección. Estábamos teniendo Branded, Branded era un mazo que se jugaba mucho, por ejemplo, y cambió de dirección hacia la Sprite Runic, hacia la Tier Lament, que es el formato para mí más odiado del juego, y cambió completamente el formato, hasta el punto de que hubo muchas estrategias que dejaron de ser viables, otras que estaban siendo bastante buenas, como la Flauwanderis, se convirtieron en estrategias completamente aberrantes, porque eran las únicas capaces de parar estos mazos, y aún así también tenían problemas. Entonces vimos también como hand traps que no se jugaban, como era Shifter,
subían de precio una barbaridad. Cosa que, por ejemplo, ha pasado con la Curicara en el formato de Casti. Ha entrado Casti porque se ha desplazado Tier Laments, porque se baneó muchísimo. No por Power Creep, simplemente porque se baneó. Porque ese mazo es imposible ganarle en Power Creep. Al Tier Lament es un mazo que, analizándolo fríamente, podríamos hacer un vídeo entero hablando del Tier Lament. Es un mazo que es prácticamente imposible que le pase nada por Power Creep, por cómo está hecho el mazo. Pero bueno, lo banearon, salió la Casti, el formato avanzó hacia la Casti, y cartas como Curicara, que salió, que además creo que también en Power of the Elements, que nadie le hizo caso, ha llegado a unos precios, vamos, exorbitados. Y dentro de estos formatos sí que es cierto que ves de vez en cuando un Sword Soul, ves de vez en cuando un Sky Striker ahora que han salido las cartas, ves de vez en cuando un Salamangreat, que es un mazo que también se ve de vez en cuando. Mad Mage era un mazo que, bueno, estaba ahí, pero pegó el petardazo. Vas viendo ciertos mazos que sí que se mantienen, pero se mantienen en eslabones bastante bajos del meta. Y a razón de ahí, o sea, y justificación de esto es cuando te salen los rankings de los quesitos, ¿no? Las tartitas estas de los tops. Sí, ves alguno de vez en cuando, ves que a lo mejor ha habido, pues yo que sé, una participación de un 4% de Sword Soul, por ejemplo, o un 2% de Flow Wanderis, ¿ves? Pero lo que vas viendo en la progresión de meta es que, a no ser que toquen lo que está por encima y resulte que al hacer eso se fomente la estrategia rogue, ¿vale? Como por ejemplo esto pasó, no sé si os acordaréis, cuando Spiral se convirtió en tier 0, no fue porque el Spiral realmente estuviese absurdamente roto, que estaba roto, pero no absurdamente roto. El tema es que recibió el Link, que era lo que lo hacía fuerte, pero también banearon todo lo anterior, o sea, se quitaron de en medio, no recuerdo ahora si esto fue el meta de Zodiac o fue otro meta anterior, o sea, posterior, perdón. Creo que fue, no sé si fue el de Pendulum, Magician. El caso es que reventaron el meta completamente, y al reventar el meta, este mazo, que estaba ahí, que era un mazo rogue, entre comillas, y recibía ese pequeño soporte, despuntó. Pero porque el formato que había no le beneficiaba, y cuando, digamos, perdió sus depredadores naturales, empezó a jugar. Pasó lo mismo con el Tribrigada. El Tribrigada era imposible de jugar cuando estábamos en el formato pues de Shadow Invoke, todo esto. Pero luego salió el Tribrigada, se olvidó, metieron en ban ciertas cosas, salió un poquito el soporte de Lilirus, y Tribrigada se convirtió en lo más jugado. Y fue pues precisamente porque el mazo en sí era bastante bueno. Luego he tenido que hacer un parón porque se me han metido en la cámara a grabar, o sea, a hacer el chorras. Hay niños aquí en el parque y es lo que hay. Y luego un punto que esto sí que es cierto, me pareció interesante, que no mencionaste, y está muy interesante en el tema de que estas estrategias sigan siendo viables. Esto lo que hace es que Yugi sea un juego al que todo el mundo siempre puede volver. Y eso es algo que me parece muy bonito. Porque algo que pasa, por ejemplo, y yo por eso odio los formatos rotativos y tal, por ejemplo, Magic o en otros TCGs, es que esto que hacen de que ciertas expansiones ya no sean jugables. Tienes muchas cartas que a lo mejor invertiste en su momento y no puedes volver a jugarlas. Sí, te tienes que meter en un formato, yo que sé, tradicional o lo que sea, no sé qué, pero yo quiero jugar el formato actual. Yo quiero jugar estándar, por así decirlo, ¿no? Y a mí, pues, obviamente, con el juego del macho el perro, con el formato, o sea, con las cartas que tengo no puedo porque hay rotación de formatos. En Yugi eso no pasa, y eso a mí me encanta, aunque mucha gente lo critique. Y yo, por ejemplo, hay gente que aboga porque haya formato, o sea, porque haya castración de expansiones, de tal, o sea, no en plan banlist, sino decir, hasta aquí se puede jugar y lo que sale. Y yo no abogo por ello porque a mí me parece un fallo garrafal, y me parece que con eso sí que perdería muchos jugadores Yugi. Porque al final se quedaría la gente que puede estar invirtiendo constantemente en el juego, y no la gente que realmente, que son los jugadores fan, jugadores rogue, pueden jugar al juego y juegan más asiduamente quizás al juego. Y aquí entran estos mazos. ¿Qué pasa con el Salamangreat? ¿Qué pasa con el Sky Striker? ¿Qué pasa con el Orcus? ¿Qué pasa con el Dinos? Dinos es un muy buen ejemplo. El Dragon Link. Son mazos que tú has hecho tu inversión inicial cuando estabas jugando competitivo, porque te viniste arriba y dijiste, voy a jugar competitivo, no sé qué, te los compraste, topeaste, fuiste la hostia, luego dejaste de jugar a Yugi porque, yo qué sé, te echaste novia, te encontraste trabajo, te hiciste una persona de provecho, o simplemente encontraste un TCG, porque obviamente eres un simple pajero, como casi todos los que jugamos este juego, y encontraste otro TCG que te llamaba más la atención y dijiste, vendo todo y juego otra cosa. Y decidiste quedarte ese mazo, pues yo que sé, porque tenías tus buenos recuerdos. Pero un día decides volver a jugar a Yugi, y ahí lo que te acabas encontrando es básicamente que el mazo pues que jugabas es viable. Entonces pues al final lo que acabas haciendo es que esas personas que a lo mejor dejaron el juego vuelvan a jugar, vuelvan a empezar a jugar al competitivo,
tengan opciones dentro del competitivo, a lo mejor luego ese mazo vean que a lo mejor no es tan fuerte, pero sí que les pique el gusanillo para ir comprando mazos nuevos, y esto acaba haciendo que jugadores que a lo mejor no jugaban vuelvan al juego, se vuelvan a enamorar y vuelvan a invertir en Yu-Gi-Oh, ¿no? Entonces eso es un punto también muy bueno que me parece de ese estancamiento de mazos que plantea Jorgito en el vídeo, y que hace que pues realmente estos mazos que no varían tanto, que siempre se suelen mantener en meta, hagan que haya gente que siga jugando. Más puntos, porque es que al final el vídeo nos va a hacer muy largo. También es comodidad, ¿vale? Eso sí que es verdad, lo tenía que apuntado. También es comodidad. Este tipo de mazos, al final es lo que os digo, ofrecen una comodidad para aquellos que ya saben jugar una estrategia, que no quieren aprender una nueva, que no quieren invertir en una nueva, y al final a lo que se dedican es pues precisamente a eso, jugar algo que ya tienen, mejorarlo con cartas nuevas que van saliendo y demás, ¿vale? Eso pertenecía un poquito al punto de esos jugadores nuevos, jugadores viejos que acaban entrando de nuevo al juego. Vale, luego hay otra cosa que mencionas también sobre el tema de estos mazos, pones el ejemplo de Branded y Swordsoul, pero bueno, me voy a remitir también porque has mencionado dos que también son el Orcus, y dices, si saliese el Arpa se jugaría, obviamente se jugaría, y el Sky Striker. Yo aquí añado el Salamangreat. Es un formato, el de Salaman, Orcus, Thunder Dragon, Sky Striker, muy querido por la gente, y obviamente a mí no me gustó ese formato demasiado, pero hay mucha gente que sí. Entonces obviamente si hay mazos de ahí que van siendo viables, que van ganando cierta fuerza y demás, pues al final acaban, oye, llamando a que la gente los juegue, ¿no? Esto pasa un poco parecido con Pendulum Magician. Si Pendulum Magician, por ejemplo, el Electrumite estuviese uno de nuevo, seguramente volveríamos a jugar Pendulum Magician, y hubiese gente que volviese a jugar Pendulum Magician. Lo mismo con Endymion. ¿Por qué? Porque fueron formatos que a la gente les gustaron esos mazos, y al final son mazos populares y demás, ¿no? Muchos de ellos además te los podías hacer con una estructura, bueno, 3 estructuras y poco soporte, lo cual hacía que mucha gente que quisiese jugar en un entorno medianamente competitivo pudiese hacerlo si no tenía demasiado dinero. ¿Qué más? Y luego mencionas los Dragon Link, y yo añado los dinos, no sé si os mencionas también en el vídeo. Pero ¿qué pasa con esos mazos, concretamente? El tema con esos mazos es que no son arquetipos, o sea, mencionas que los arquetipos se estancan, pero esos no son arquetipos. Ahí haces la trampa. Ahí haces una pequeña trampa, porque son mazos basados en tipos, no en arquetipos. Y básicamente el tema de los tipos lo que favorece es que si salen cartas de determinado tipo, pues hace que la estrategia pueda seguir siendo jugada. Lo que pasa con los dinos hace poco, lo que pasa con Dragon Link siempre que saca soporte dragón o dragón de oscuridad o este tipo de mierdas. Entonces ahí es que no te voy a comprar esos dos mazos como argumento de estancamiento de Yugi, porque es como si yo te digo, no, es que por ejemplo la B-Trooper siempre se juega. ¿Por qué? Porque son insectos, y a nada que saquen soporte de insectos pues mejora mucho. Luego, y ya por ir terminando, respecto por ejemplo a estos mazos viejos, lo que te comentaba, los formatos, hay formatos que son muy queridos, y yo te quiero plantear, si tú por ejemplo liberasen ahora Dragon Ruler, si liberasen ahora por ejemplo muchas cartas del Teledad, si liberasen muchas de esas cartas, ¿tú qué crees que se jugaría? ¿Tú no crees que se empezarían a jugar Dragon Ruler? Que bueno, ya se está viendo que se mete un poquito los Dragon Ruler en los Dragon Link, o este tipo de formatos. Pues obviamente sí que se jugarían esos mazos. ¿Por qué? Porque son formatos que a la gente les gusta mucho. Por eso hay mucho jugador Edison, por eso hay mucho jugador Coach, porque les gustan esos formatos, y entonces al final, si tienen la posibilidad de jugar esos mazos, que es lo que te comentaba antes, y es lo que os comentaba antes, que pues tienen mucha importancia en su momento, que han sido muy buenos para el competitivo y demás, pues obviamente van a favorecer a que sigan jugando. Y por ir terminando, porque está saliendo mucho niño subnormal por aquí, tocándome los cojones en el plano, lo último que mencionas, hay más cosas que quería mencionar, pero bueno, es un vídeo muy largo que se va a quedar. El tema de lo de las Huntros, ¿no? Y además, o sea, dices lo del tema de que ahora salen cartas genéricas muy buenas y que eso hace que siempre se vean las mismas estrategias. No estoy para nada de acuerdo. Sí, es cierto que Ash Blossom desde que salió se juega siempre. Ha habido un formato en el que no, Ha habido un formato en el que el Ash Blossom no era tan relevante. Pero las Huntros es un pool que siempre ha ido avanzando y siempre ha ido añadiéndose, y las Staples igual, o sea, siempre han ido añadiéndose nuevas y ha ido mejorando muchísimo. O sea que, bueno, está bastante bien en ese aspecto, siempre van a salir cartas nuevas que se van a añadir. Pero yo te digo una cosa, me apuesto lo que quieras a que si Hate-Runade, por ejemplo, Hate-Runade era, ya no me acuerdo el nombre, bueno, la tronada gigante, creo que se llamaba, ¿no? La tormenta esta también, tormenta fuerte creo que se llamaba, pies fríos, todas estas cartas que están en el formato, o sea que están baneadas, que en su momento estuvieron en el formato, si estas cartas estuviesen libres a día de hoy, las seguiríamos jugando. O sea, no es cosa de cartas nuevas, es que esto lleva pasando desde los inicios de Yugi. ¿Por qué? Porque son cartas que son fuertes, son cartas que son genéricas, son staples.
Raigeki mismamente, ¿no? Raigeki lo que pasa es que ahora ya no es tan fuerte, pero Raigeki es una carta que estuvo baneada en su momento. C-Max. C-Max es un ejemplo de una carta también de lo que te estoy intentando decir. ¿Lleva cuánto tiempo en el juego? Muchísimo. CT13, creo que es una de las reimpresiones que recibió en Super en las teams de los Dragon Ruler, me parece, o sea, que para que te hagas a la idea. O en las de Hanzo, me parece, o sea, y tenía ya de antes. Y en OCG se sigue jugando. Aquí no, porque está baneada. Pero si estuviese libre se jugaría. Y no es cosa de ahora, esto no lleva pasando, o sea, esto no ha pasado ahora, con cartas como Ash Blossom, con cartas como Lightning Storm, como la Droplet, Drone and Lovebird y tal. No, esto lleva pasando desde Change of Heart, que mira, estuvo baneada y se ha empezado a jugar ahora cuando la han liberado. Skill Drain, Imperial Order, cartas que han ido saliendo de la banlist que siempre que han salido se han jugado. Esto lleva pasando desde que inició Yugi. ¿Por qué? Porque había cartas que estaban muy rotas, que eran genéricas y eran staples, que eso es un punto muy importante. Entonces, por ir rematando el vídeo, ¿se está estancando Yu-Gi-Oh? No, en el tema de arquetipos. Lo siento, Jorgito, te llevo la contraria. Sí, en el tema de la Power Creep, porque está avanzando cada vez más hacia pues, puntos en los que, pues eso lo he dicho, que básicamente al final los formatos se van a mantener más o menos estables, los mazos van a seguir igual, pero al menos el tema de lo que sería el estancamiento de Yu-Gi no va a ser por los arquetipos, sino por la Power Creep, porque es lo que os comenté en el vídeo, que de nuevo os lo dejo por aquí. Y no mucho más, con esto vamos a finalizar el vídeo, así que espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, suscribíos si no estáis suscritos, compartidlo y nos vemos en el próximo. Un saludo, chao.